El tema que vamos a tratar es un tema delicado y el autor del que vamos a hablar quizás sea un autor desconocido para el gran público. Aunque, hablando con propiedad y hablando con autoridad, hemos de decir que Xavier Zubiri puede ser considerado uno de los tres principales filósofos españoles del siglo XX. Hay quien incluso llega a decir que es el filósofo más profundo que hemos tenido en el siglo XX. Claro, no es mi especialidad, que voy a decir. Pero sí que lo englobaría entre Unamuno, Ortega y Zubiri. Yo creo que estos sí que son los tres grandes filósofos que hemos tenido. Lo que pasa es que lo arduo que resulta su lectura ha hecho que sea un gran desconocido para el gran público. Tiene dos etapas en su vida. La primera etapa hasta 1944, donde es muy fácil de leer, y la segunda etapa, que comienza a partir de 1944, donde es muy difícil de leer, y eso hace que sea un gran desconocido. Pero bien, vamos a intentar introducirnos en este autor. También con un tema complicado, pero apasionante, como es el tema del hombre, el tema de la antropología. El final del siglo XX quizás ha sido el declive de la antropología y de la figura del ser humano, de la persona. Hay autores que han incluso llegado a profetizar que la imagen del hombre desaparecería como un dibujo en la arena de la playa comido por las olas, hablando de Foucault. Y ciertamente no les falta razón. Hemos desvirtuado la figura del ser humano, hemos desvirtuado la figura de la persona, y hoy en día no sabemos exactamente qué es. Y cuando nos da por definir al ser humano, o cogemos fórmulas ya caducas, las cuales no nos sirven para nuestra sociedad, o nos tiramos por las modas e intentamos definir al ser humano desde la ciencia, cosa que tampoco llega a encuadrar exactamente lo que pueda ser la figura del ser humano. ¿Qué es el hombre? Es mucho más que unas cuantas moléculas, células, neuronas, mucho más que el código del ADN. ¿Cómo definimos entonces al ser humano? Y Zubiri, gran conocedor de la ciencia moderna, gran conocedor de las fórmulas clásicas y gran conocedor de la filosofía contemporánea, se atrevió a dar una definición. Antes de entrarnos, por tanto, en el concepto que tiene de ser humano, de persona, Zubiri, voy a dar unas notas biográficas para encuadrarlo. Zubiri nace en San Sebastián en 1898 y desde muy joven empieza a estudiar filosofía y teología. Posteriormente va a Madrid, donde estudia teología en el seminario y filosofía con Ortega y Gasset. Es ordenado sacerdote, aunque más adelante se secularizará. Él llega a afirmar que por miedo de reverenciar a su familia se ordenó. Más adelante pues pedirá la secularización y se le concederá. Durante 1920 y 1929 está en Madrid, consigue la cátedra de Historia de la Filosofía en la Universidad Central de Madrid. Tiene como compañeros pues, a Julián Besteiro, a José Ortega y Gasset, como discípulos a Julián Marías, como antecedentes más cercanos a Miguel de Unamuno, con lo cual estamos en plena generación de 1914, y podríamos encuadrarlo ahí quizás como ya el último recoleto de estos años. Posteriormente viaja a Alemania, donde conoce a Heidegger, donde conoce a Einstein, donde conoce a Schrödinger. Se pone al día en las nuevas corrientes filosóficas del momento, en el existencialismo, en la fenomenología, en la hermenéutica, y vuelve a España imbuido de todo ese ambiente, dispuesto a hacer una nueva filosofía que en aquel momento era la que estaba en boga y que es la fenomenología, pero la cual poco después irá corrigiendo y al final de su vida pues hará una versión muy propia de lo que es la fenomenología husserliana y heideggeriana, pero a un estilo que no podríamos catalogarlo de fenomenología, pero que sí que está dentro de esta corriente. Él la llamará noología. Sus grandes obras son de los años 60, pero estamos hablando del libro sobre la esencia. No recoge todo lo que es el pensamiento central de Zubiri, se malinterpretó, y ya al final de su vida, en los años 80, los mismos discípulos de Zubiri le aconsejaron que pusiese por escrito todo aquello que él había dado durante los cursos. Bueno, a ver, en 1944 él renuncia a la cátedra en la universidad y decide dar cursos particulares. Él vive toda su vida gracias a esos cursos que daba un día por semana en la Fundación Urquijo y de los cuales vivía. Esos cursos ahora son los que se están poniendo por escrito y son los que se está publicando. Pero bien, en 1961 él publicó Sobre la esencia, libro que se malinterpretó porque se consideró que era neotomista, nada más lejos de la realidad, y al final de su vida, a partir de los años 80, publica su gran obra que es Inteligencia y realidad, Inteligencia y logos, Inteligencia y razón, dentro de la trilogía Inteligencia Sentiente, que ahí es donde sí que se recoge el pensamiento civil, y aquí es donde yo me refería anteriormente. Es un pensamiento difícil, arduo,
difícil de leer, pero apasionante. En 1983 murió, dejando concluida en ese momento la trilogía y dejando miles de páginas de sus cursos particulares, que son los que se están publicando ahora. En vida llegó a publicar 3 libros, póstumamente tenemos ya unos 26 libros, o sea, implica mucho más después de su muerte. Pero bien, vamos al tema que nos ocupa y vamos a ver qué entiende Zubiri por hombre. La bibliografía básica de Zubiri respecto a su antropología se recoge en estos 3 volúmenes. Sobre el hombre, que es una serie de cursos que dio a lo largo de 40 años y que fueron recopilados por Ignacio Ellacuría y revisados por el mismo Zubiri poco antes de morir, con lo cual podemos decir que es un volumen zubiriano, escrito por él y revisado por él. Inteligencia Sentiente, que es su gran obra, escrita a partir de 1981, este es el primer volumen, Inteligencia y Realidad. Y luego tenemos la elaboración antropológica más perfecta de Zubiri, que es El hombre y Dios, el cual se quedó a medias. Cuando le sobrevino la muerte de Zubiri, estaba escribiendo este libro. La parte del hombre la tenía concluida, con lo cual la antropología está muy bien escrita, la parte de Dios se le quedó en el aire. Acaba de salir ahora una edición comentada, revisada, donde se recogen escritos anteriores, y claro, la Fundación Zubiri se dedica pues, un poco a elaborar el puzzle con todas las piezas sueltas que dejó Zubiri. Bien, en estos 3 libros se recoge lo que puede ser el hombre. El más recomendable quizás sea sobre el hombre, que es el más extenso, el más difícil, más sobre inteligencia y realidad, pero es el más profundo. Bien, vamos a ver por tanto qué es el hombre para Zubiri. Y lo primero es que les tengo que decir que yo les he engañado con el título de la ponencia. Cuando yo decía el hombre y la realidad, Zubiri, 2 puntos, el hombre y la realidad. Realmente para Zubiri no hay ni hombre ni realidad. No podemos hablar del hombre y no podemos hablar de la realidad por separado. En todo caso tenemos que hablar de realidad humana, que ahora después comentamos. A ver, ¿por qué no podemos hablar primero de realidad? Porque, primero, Zubiri no es un realista. Se le ha acusado de ser realista, de ser neotomista, de ser neoaristotélico, de volver al concepto de realidad clásico, pero el concepto de realidad clásica no encaja en Zubiri y no encaja siquiera en la filosofía contemporánea. El concepto que hemos tenido siempre de la realidad es que hay unas cuantas cosas ahí fuera que nosotros podemos observar. Yo tengo la tendencia, obviamente, como todo buen filósofo, pero eso es contraproducente. Bien, la realidad son las cosas que están aquí afuera y el sujeto es el que observa la realidad y la copia mentalmente. Y hemos creído que la capacidad de la inteligencia humana era tal que era capaz de copiar literalmente las cosas que ella fuera. Con lo cual teníamos un objeto y tenemos un sujeto. Bien, eso no es Zubiri. Zubiri no es realista. Él habla de realidad, pero para que no caigamos en este concepto habla de reísmo, porque, primero, para que ese concepto de realidad, que es el que durante toda la Edad Media se nos impuso, sea verdadero, tenemos que partir del principio de que nuestra mente es una cámara de fotos exacta y que nosotros ya somos capaces de copiar literalmente lo que hay afuera. Y eso es la visión de Dios, porque tenemos que copiar todo, absolutamente todo y exactamente todo. Yo nunca he visto un bosque, pero sé lo que es un bosque. Yo cuando voy veo un árbol, 2 árboles, al final los árboles acaban tapándome el bosque. Pero claro, previamente yo tengo un concepto en la cabeza que es el del bosque y es el que yo aplico a esa realidad. Previamente yo tengo unas ideas que yo voy aplicando y que si no tuviese, no podría copiar la realidad. Yo el ejemplo que les pongo a mis alumnos es, si estuvieses en mi casa, cenando conmigo y yo que se quiera a mi despacho y traerme un Yamaha, nadie lo vería que es un Yamaha. Estaría al despacho y diría, Jesús no he visto ningún Yamaha. Claro, previamente yo tengo que ponerte unas ideas de, mira, un Yamaha es una escultura de madera. ¿Sabes lo que es una escultura? Si sabes lo que es la madera, sí. De color negro, ébano, estilo africano, y que representa una familia, el padre, la madre, están los hijos, los hombres, y es una especie de columna donde está toda la familia, y representa a la familia. Eso es un Yamaha. Cuando tú entras, dirás, ah, ya, ¿a qué lo encontraría? Es decir, ahora busca la biblioteca. La biblioteca es un cuadro pakistán. Claro, si previamente no tengo esas ideas, yo no puedo saber lo que es la realidad. Claro, Zubiri dice, pero eso no es la realidad. Eso es el realismo ingenuo que ni siquiera los clásicos practicaron. Fue una mala interpretación del realismo. Tampoco es ni siquiera un realista crítico. O sea, la realidad no es aquello que está ahí fuera de mí. Porque previamente, para ver la realidad, yo tengo que tener algo de realidad dentro. Esto es lo que provoca el cambio de la filosofía clásica a la filosofía moderna. Descartes, oficialmente, pues imagino que nos van a demostrar que seguramente 3 o 4 siglos antes de Descartes ya había
monjes franciscanos que estaban diciendo lo mismo. Pero la modernidad se nos dice, no, perdón, o sea, la realidad no es lo que hay fuera. La realidad es lo que hay dentro. Entonces surge el idealismo. Yo tengo una serie de conceptos mentales, de estructuras mentales, de categorías mentales, a partir de las cuales yo veo las cosas que hay fuera. Evidentemente, a ver, algo hay fuera. Pero no sé lo que hay ahí fuera. Sé lo que hay dentro. Entonces yo, según esas categorías mentales que tengo, voy haciendo encajar lo que yo veo ahí fuera y creo la realidad. Con lo cual, la realidad es una creación mental. Es una creación del sujeto. Estamos en un subjetivismo. Descartes incluso patina un poquito y llega un momento de decir que a lo mejor solo existo yo y nadie más, ¿no? Es el solipsismo cartesiano. O sea, yo soy el pensamiento. No estoy seguro de que yo sea la materia. Yo no estoy seguro de que sea extensión. Los otros, las otras cosas, no sé ni siquiera si están ahí. Con lo cual, en el peor de los casos, solo existo yo, solo existe mi pensamiento, y como soy una persona aburrida de estar solo, me he inventado que ustedes están ahí sentados y que hay una realidad externa en la cual yo me muevo. Puede ser todo un sueño. Eso ya es la exageración de la modernidad del subjetivismo, pero en último caso la realidad es una creación del sujeto. Claro, Zubiri tampoco es idealista. O sea, para Zubiri no se puede considerar que la conciencia de la realidad sea la realidad, que es el paradigma moderno. Con lo cual, Zubiri intenta hacer un sistema filosófico en el cual se supere el realismo ingenuo clásico y el idealismo subjetivista de la modernidad. Zubiri quizás sea el primer pensador que hemos tenido postmoderno, va más allá de la modernidad e intenta superar estos dos polos. ¿Cómo? Desde la fenomenología. Desde la fenomenología. Y él, basándose en la fenomenología de Husserl y en Heidegger, llega a afirmar que la realidad es aquello que queda en la inteligencia. Digamos que las dos caras de una misma moneda es la inteligencia y la realidad. La inteligencia es el momento aprehensor. Yo veo las cosas, yo capto las cosas. La realidad es el momento aprehendido. Yo veo algo que queda en mí. Si yo no pensase en la realidad no sería. Si la realidad no estuviese ahí, yo no pensaría en la realidad. Pero es que es inseparable. En el momento que pienso en la realidad, en el momento que aprendo la realidad está ahí. Y la realidad está ahí porque yo la he aprendido. Es un noergon. Es una noergia, un ergon, perdón. Y esto es noergia. Es inseparable. No se puede pensar lo real sin la realidad, ni puede haber real sin pensamiento. Con lo cual, la realidad al final es la actualización de las cosas en la inteligencia humana. La realidad es el carácter formal en cómo quedan las cosas, no el contenido de las cosas. En eso respetamos todavía el idealismo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Pues para eso está la ciencia y para eso están las diferentes mentalidades que me harán explicar qué puede ser eso. Ciertamente hay algo. Pero lo que hay, lo que yo veo, lo capto como de suyo, como algo externo a mí, pero lo capto en mí. Esto es el objeto del libro Inteligencia y Realidad, y aquí podríamos pasarnos 3 o 4 meses intentando explicar. De hecho, hace un par de años en la facultad, o sea, tenemos un seminario de filosofía española hace un par de años, dedicamos todo el año al análisis de esta obra, Inteligencia y Realidad. Vimos los dos polos, la inteligencia y la realidad, el momento noético, el momento antes, y después de 8 meses estudiando llegamos a la conclusión de que no sabíamos nada. O sea que simplemente lo apunto, porque esta va a ser la base desde la cual va a estudiar al ser humano. Claro, esto es importante, aunque no lo entendamos muy bien, porque a la hora de aplicar al ser humano, nos vamos a dar cuenta que el ser humano ni es el hombre, algo externo, realismo, ni es, pero no es el hombre, el sujeto, aquello que yo pienso, ni tampoco es la realidad, no es algo externo a mí. El hombre es algo que de suyo yo capto en una inteligencia inteligente que capta la realidad. Bien, desde esta teoría de la noergia, desde la analogía de Zubiri, la realidad ya no se entiende como sustantividad, o sea, como sustancia, sino como sustantividad. La forma clásica de entender la realidad era aquello que es lo real, qué es el ser, qué es la esencia, aquello que está debajo de lo que yo veo, hipokeimeno, substantia, con lo cual lo real es la sustancia. Y si yo quiero saber qué es el ser humano, y si yo quiero saber qué son las cosas, tendré que escarbar, y eso era la filosofía. La filosofía es escarbar dentro de las cosas y encontrar la esencia de las cosas, buscar su sustancia, substancia, aquello que queda debajo. Es algo que está oculto. Pero claro, Zubiri dice, no, perdón. O sea, no, se nos olvida una cosa. Y es que la realidad ante la inteligencia nunca está oculta, se nos muestra.
Entonces, es algo que se muestra en sus notas. Claro, hay cosas que son latentes y que habrá que hacer patentes. Esa será siempre la misión de la filosofía. Aquello que está latente, hacerlo patente. Y como nunca llegaremos a sacar, a hacer patente todo lo que está latente, la filosofía es eterna, no va a acabar nunca. Pero eso que hay oculto no está debajo de nada, está mostrándosenos. Las cosas se nos muestran desde sus notas. Nota es aquello que yo noto, que yo capto, que yo puedo conocer. Cuando yo veo este micrófono, cuando yo veo este agua, estoy viendo unas notas a partir de las cuales se me hace patente aquello que está latente. Este agua es húmeda, está fría, es líquida. Después podré indagar científicamente y descubriré que hay una serie de átomos de oxígeno, de hidrógeno, que al juntarse conforman el agua. Todo eso ya son teorías científicas. Pero las notas es liquidez, transparencia, y a partir de ahí yo ya sé lo que es el agua. Eso es la sustantividad. Sustantividad es un sistema de notas que se muestra desde sus notas, no algo oculto a las notas. Con lo cual, el ser humano no es algo que está oculto debajo de este cuerpo, debajo de estas palabras que yo estoy ahora pronunciando, debajo de mi inteligencia, debajo de mi personalidad. No, es algo que está en esas notas. Ustedes están sabiendo quién soy yo por unas notas que están captando de mí ahora mismo. Cuanto más sepan de mí, mejor me conocerán, pero no hay nada oculto. Hay cosas por conocer, pero ahora mismo yo, desde mis notas, estoy mostrando quién soy. Pues bien, desde ahí es donde vamos a estudiar al ser humano, con lo cual vamos a evitar el realismo ingenuo medieval del ser humano, que es el hombre, de individua substantia rationalis natura. Naturaleza, o sea, sustancia individual de naturaleza racional. ¡Wow! ¡Qué bonito queda eso! ¿No? Claro, y eso queda oculto. Eso no es. Tampoco es lo que dice la modernidad. ¿Qué es el hombre? El sujeto. El sujeto pensante. Yo pienso. Eso es el hombre. No. El hombre es una serie de notas, una sustantividad, que tendremos que indagar qué tipo de sustantividad es a partir de sus notas. Y a partir de ahí ya empezamos a indagar qué es el hombre. ¿Qué camino vamos a llevar? El camino que nos indica Zubiri es ir de la talidad a la trascendentalidad. A ver, lo primero que vemos de las cosas es la talidad, que esto es tal cosa. Tal cosa es un paso. Y a partir de ahí iremos a la trascendentalidad. La trascendentalidad es, vale, ¿qué es esta cosa respecto a su forma de presentarse ante mí, ante su forma de realidad? La talidad hace referencia a el contenido de las cosas. La trascendentalidad es un estudio ya más profundo que nos indica qué forma de cosa es la que se me presenta. El contenido de la cosa es el momento específico del contenido, digamos que es la talidad. Liquidez, transparencia. La trascendentalidad es todo eso, ¿qué es? Pues todo eso es agua. Todo eso es un líquido, pero es mucho más que agua. Es un líquido vital. Es un líquido que purifica. A partir de ahí ya yo puedo seguir indagando. Es un líquido que puede servir para simbolizar muchísimas cosas. Con lo cual, tenemos el momento de talidad, que es el que va a estudiar la ciencia, nos va a decir qué cosa es esta en cuanto a su contenido, y la trascendentalidad la va a estudiar la filosofía, que es esta cosa en cuanto a su realidad. Por eso, cuando estudiemos el hombre, nos va a servir tanto el dato científico como el dato filosófico, con lo cual también aquí Zubiri va a superar el reduccionismo contemporáneo de hacerlo todo ciencia, el cientificismo. Somos un conjunto de neuronas que pensamos, y como en el córtex frontal tenemos las conexiones que van hacia el hipotálamo y que nos hacen interactuar con las personas de una forma social, ahí está la moral. Ya hemos descubierto la ética. Córtex frontal. Estudiense el caso de Phineas Gage, un hombre que le contaron un accidente, se quedó sin córtex frontal y acabó siendo el hombre más mal educado del mundo. Se divorció, se quedó sin trabajo, se quedó sin amigos. Eso es la ética. Ya, no, eso es la forma que nosotros tenemos de comportarnos neurológicamente con los demás. Hay una lógica cerebral que utilizamos y que cuando se daña el cerebro, evidentemente, las conexiones dejan de funcionar. Si la capacidad matemática fuese dañada, ustedes a mí me preguntan, diría 2 y 2 y le diría 4, diría 5. Claro, algo de ustedes diría, este no rige bien. Claro, si yo les digo, no, es que tuve un accidente y precisamente esta parte del cerebro la tengo dañada, comprenderían por qué digo esa respuesta. Lo mismo que utilizamos el cerebro para esa lógica matemática, utilizamos el cerebro para otro tipo de lógicas. Está la lógica social. Entras al ascensor, hola, buenos días. Lógica. Hola, buenos días. ¿Qué le pasa a este? No, mira, es que tengo dañado el córtex frontal. Ya, entiendo. Pero eso no es la ética. Claro, el reduccionismo cientificista se queda simplemente aquí, en la realidad. Tú dices, no, vayamos a la trascendentalidad. Y esto lo vamos a aplicar al ser humano.
Vayamos paso a paso. La talidad aplicada al ser humano nos va a decir, primero, el dato positivo, talitativo, y es cómo el hombre ha llegado a ser lo que es. Esto se puede aplicar a cualquier estudio de cualquier cosa real. Nosotros lo vamos a aplicar al hombre ahora. Y positivamente, científicamente, el hombre ha llegado a ser lo que es, pues gracias a una hiperformalización cerebral, y ahí tendremos que hablar de genética, tendremos que hablar de un proceso evolutivo, tendremos que hablar de un desarrollo cerebral, tendremos que hablar de una ontogénesis, de cómo el ser humano ha llegado a ser lo que es, y aquí nos puede valer Darwin, y aquí nos puede valer también Watson, el ADN, y aquí nos puede valer todos los estudios neurocientíficos actuales, Antonio Damasio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es ciencia, y dentro del dato cualitativo es totalmente válido. ¿Qué tal cosa es esta? ¿Qué cosa es esta en tanto que tal cosa? Pues esta cosa, en tanto que tal cosa, es un Homo sapiens, y Homo sapiens tiene esas características. Ahora nosotros podemos indagar más dentro de la calidad, y es cómo es el hombre en tanto que hombre. Y podemos decir, bueno, pues el hombre, respecto a todos los datos científicos que tenemos, es una estructura, tiene una estructura, ahora veremos qué tipo de estructura, tiene una habitud, una forma de comportarse, tiene unas acciones. Todo esto, aunque ya es más filosófico, no deja de estar fuera del ámbito de la ciencia. Ahora, cuando yo aprehendo la realidad desde mi inteligencia, veo que la realidad siempre es mucho más. Las cosas nunca son lo que son, y ese es el gran error, por ejemplo, del realismo clásico. Las cosas no son lo que son, las cosas siempre son más de lo que son. Proverbios, en fin, que habla de 3 sabios ciegos que fueron a tocar un elefante. Uno tocó la barriga, otro tocó la pierna, otro tocó la trompa, y luego se pusieron a discutir. ¿Qué es un elefante? Un elefante es un animal grande como un tambor. No, no es mentira, te dijo el otro. Un elefante es un animal alto, fuerte, como una columna. El último dijo, no, no, eso es mentira. Un elefante es un animal parecido a una serpiente. Claro, se pusieron a discutir los tres sin darse cuenta que los tres tenían razón, pero ninguno de los tres tenía toda la razón. La talidad nos muestra qué es la realidad, pero no toda la realidad. Y el trans de la realidad, la trascendentalidad, siempre nos va a mostrar más de lo que es la realidad. Por mucho que sepamos de lo real siempre es más. Y aquí es donde entra la filosofía. La trascendentalidad del ser humano nos va a indicar cómo es el hombre en tanto que realidad, no en tanto que tal realidad. Y aquí ya todo el estudio neuronal, genético, evolutivo, que nos ha servido para definir la talidad del hombre, va a ser trascendido. La talidad va a llegar a la trascendentalidad. Y aquí yo voy a ver que es una sustancia abierta, una sustantividad abierta, ahora veremos que es una sustantividad abierta. Aquí veremos que podemos definir al ser humano como persona, aquí veremos que hay un yo, que hay una apertura a la propia figura, y veremos que hay unas dimensiones, porque también lo que descubrimos desde la filosofía de Turing es que la realidad nunca es estática, la realidad es dinámica, intrínsecamente dinámica. Hay un continuo cambio, un continuo evolucionar, hay una continua dinamicidad. Hay un libro precioso de Javier Turing que es Estructura dinámica de la realidad. Basándose en Hegel, basándose en Darwin, superando todo esto desde una fenomenología, desde sus planteamientos, cogiendo los datos de la ciencia y de la filosofía, pues nos lleva a decir que hay ciertos estadios dentro de la realidad y que podemos hablar de una evolución dentro de una sustantividad cósmica a la cual llamaremos mundo. Pero bien, no es el tema. En el ser humano vemos que también hay unas dimensiones. El ser humano siempre es lo mismo, pero nunca es el mismo. Porque hay una dimensión histórica, porque cada uno hacemos una cosa histórica, porque hay un proyecto, cada uno proyectamos de una forma en nuestra vida, porque hay un convivir, hay una convivencia, porque hay una regulación, tema importante también que vamos a ver, hay una dimensión social, hay una realidad moral. Pues bien, todo esto es el proceso a partir del cual estudiamos al ser humano, estudiamos. Vamos a ir paso por paso. Desde la talidad, vamos a ver qué encontramos en la talidad. Y en la talidad encontramos que el ser humano tiene una estructura, una actitud propia, una forma de comportarse y unas acciones que provienen de esa actitud. La estructura del hombre. ¿Cuál es el origen del hombre? Y Zubiri, en ese aspecto, a pesar de que esto empieza a decirlo en 1954, se adelanta en mucho, sobre todo en todo lo que habla sobre neurobiología. Él se basa mucho en Ramón y Cajal. Actualmente, muchos de los estudios neurobiológicos se están dando las razones. Genéticamente, el hombre es un ser que ha evolucionado y ha tenido un proceso de hominización. Hay un dinamismo de la sustantividad humana. Hay un dinamismo de la personalidad. Ahora explicaremos qué es la suya.
Y con los datos que él tiene, él nos habla ya de Australopithecus, él nos habla de Cro-Magnon. Hoy en día podríamos cambiar esas palabras por una de las palabras que me aparecen, ¿no? Ardipithecus, Ramidus, Ardipithecus, Ramidus, Australopithecus, Afarensis, Anamensis, Africanus. Podríamos después hablar de Homo habilis, podríamos hablar de Homo faber, Homo ergaster, Homo habilis, ergaster, faber, el Homo erectus, Homo antecesor, Neandertal, Homo sapiens sapiens. Todos esos datos son perfectamente compatibles con la filosofía. ¿Por qué? Porque nos están dando el dato cualitativo. El problema es decir, eso es el hombre, ya está, no. Eso es el proceso de hominización. Y en ese proceso de hominización ha pasado una cosa extraordinaria, que aquí es difícil de explicar. Ha habido un proceso de evolución de la formalización del cerebro. Y el cerebro humano se ha convertido en un cerebro hiperformalizado. El ser humano, al ser tan compleja su existencia y tan complejo su cerebro, no puede dar respuesta a todas las situaciones que ocurren en su vida, con lo cual se queda abierta la posibilidad de que usted se invente la respuesta. Eso es lo que después llamaremos libertad. Eso es lo que después algunos han llamado libertad. Daniel Dennett llama libertad, no estoy de acuerdo, la libertad no es algo biológico. Tienen ahí fuera un libro. No conocía yo el autor, pero el concepto de libertad que tiene Javier Zubiri es maravilloso, porque la libertad no es una cosa. La libertad no es un sustantivo, no se puede hablar de un acto, o sea, no se puede hablar de libertad, sino que se puede hablar de un acto que se ejecuta libremente. Es una libertad. No hacemos cosas con libertad, sino que hacemos cosas libremente. Es una modalidad de la forma de hacer las cosas que proviene evidentemente de esa apertura del cerebro. Una ameba tiene dos respuestas, A y B, tiene una partícula de comida, remuelve, no tiene nada, no remuelve. El cerebro humano es tan complejo que las respuestas pueden ser casi infinitas, con lo cual hace falta dejar abierto ese cerebro. ¿Verdad? Ese cerebro de repente es lo que llamamos inteligencia. De repente da un salto evolutivo bestial. Y aquí es donde no sabemos todavía por qué. O sea, los tres grandes interrogantes de la evolución del universo es, primero, ¿cómo surge la materia? Si el bosón de Higgs nos demuestra que está ahí, que hay un campo de Higgs, pues a lo mejor la antimateria se convierte en materia gracias a ese bosón, que tocando dos partículas que no son partículas se convierten en partículas. ¿Cómo se hace? Entonces, ahí ese es el primer gran interrogante, ¿cómo de el no-res aparecen las cosas? El segundo paso es cómo de la materia aparece la vida. Claro, ese salto es tan cualitativamente diferente. Dices, a ver, explicar la estructura atómica de un mineral es fácil. Explicar que esa estructura atómica tenga una autonomía, una independencia del medio. Explíqueme usted. Ese es el. Y el último paso imposible de explicar al momento es cómo esa materia se convierte en inteligencia. O sea, cómo soy yo consciente de mí mismo, cómo la materia se hace consciente de sí misma dentro de la vida. Son los tres grandes interrogantes de la cosmología actual. Pero bien, estamos con lo del cerebro hiperformalizado. Hay una apertura total. ¿Eso qué genera? Eso genera una estructura. El ser humano es una estructura psicofísica. Tenemos por un lado el organismo psicoorgánico. Tenemos por un lado el organismo, por otro lado esto. Javier Zubiri se empeña mucho en distinguir organismo y psique. Porque claro, la tendencia es decir, vale, cuerpo y alma. La Ina entrando, discípulo de Zubiri, dice, no hay ningún problema siempre y cuando lo entendamos. Él le llama alma, y tiene un cuerpo que tiene un libro que es cuerpo y alma. Pero bien, el organismo es la estructura humana física. Tiene su sede rectora en el cerebro, tiene una función organizadora, configuradora. Es el fundamento material de la actualidad. Es el momento somático. Y luego tenemos la psique, que no es una simple adición a la estructura físico-química, pero que tampoco es una causa dispositiva. No ha de ser entendida como espíritu, alma, mente, conciencia, más que nada por las connotaciones que esta palabra tiene. O sea, Zubiri se negaba a utilizar espíritu o alma porque tiene unas connotaciones que desviaban la atención de lo que él quería decir. Que claro, el alma tenemos la tendencia a pensar que es algo separado del cuerpo y que puede vivir a solas. Zubiri dice, no, el alma, pero claro, la versión otra de que el alma es la función del cerebro, el funcionamiento del cerebro tampoco estaba de acuerdo Zubiri con esta función, con esta visión. Es el momento psíquico. Y entonces resulta que es una manifestación que brota del cuerpo. Él no llega a explicar exactamente cómo brota del cuerpo, él llega, podríamos catalogarlo dentro de los autores emergentistas. Durante la mitad de su vida llegó a afirmar que brotaba del cuerpo por contacto divino, o sea, por intervención divina. Dios llegó a un momento en que incluía el alma en el cuerpo. Llega un momento de su vida que dice, no, o sea, hay una emergencia
¿Cómo explicamos eso? Zubiri se nos quedó a medio camino. Hay autores que lo explican muy bien, pueden leerse Maribuque, o incluso el mismo lo ha intentado, el cual no tiene ningún reparo en afirmar que el alma es una emergencia psíquica del cuerpo. Pero bien, lo importante es que el hombre es una estructura psicoorgánica, dos momentos de una misma sustantividad. Estas son las dos notas que encontramos en el ser humano. Igual que la nota que encontramos en el agua es liquidez y transparencia, y insabora, inolora, etcétera, etcétera, en el hombre las dos principales notas es psique y organismo. Con lo cual el hombre es, esa unión, no tiene psique, no podemos decir que tengamos una psique, sino que es psicoorgánico, porque ni organismo ni psique tienen cada uno por sí sustantividad. La psique por separado no es nada, el cuerpo por separado, el organismo por separado no es nada. Juntos forman esa sustantividad. Y ahora veremos lo interesante de llamarle sustantividad psicoorgánica y qué consecuencias tiene. La única cosa que tiene sustantividad es el sistema, el organismo completo psicoorgánico. Sistema. Pienso por esto que no se puede hablar de una psique sin organismo. La sustantividad humana es así, una por sí misma y desde sí misma, desde sí. Bien, eso sería la estructura humana. Ahora, esa estructura tiene una forma de comportarse con las cosas. Es lo que llamamos la habitud. Zubiri distingue muchas habitudes. Vamos a centrarnos en la anima y la humana. No, perdón, seguimos con la sustantividad, ahora pasamos a la la sustantividad humana es una sustantividad cerrada, la sustantividad humana es una sustantividad abierta. Sustantividad cerrada es aquella que está, digamos, en un ordenador estaría todo programado. Sería un ordenador donde cualquier respuesta que vayas a dar está programada. Con lo cual es un sistema clausurado de notas. Cualquier sustantividad dentro de la naturaleza la podemos considerar como una sustantividad cerrada. No esperamos nada nuevo porque sabemos lo que va a hacer. En cualquier animal podemos hablar con carácter responsivo. Hay un estímulo y una respuesta. El ser humano, precisamente por la hiperformalización cerebral, podemos hablar de él que es una sustantividad abierta. Las respuestas pueden ser infinitas. El ejemplo que yo pongo a mis alumnos es, si tú le pegas una patada a un gato, la respuesta que vas a esperar seguramente es que el gato salga corriendo. Si le pegas una patada a un león, la respuesta que vas a esperar es que el que sale corriendo eres tú. Sustantividad cerrada. Sistema clausurado de notas. No esperamos nada nuevo. Ortega se lo explicaba muy bien. Dice, yo de mi perro no espero que sea arquitecto, espero que diga wow toda su vida. De una persona no. Claro, la sustantividad abierta es diferente. Tú pegas una patada a un ser humano. ¿Qué respuesta esperas? Depende. Me la puede devolver, me puede denunciar, me puede insultar, me puede perdonar, puede pasar políticamente de mí, puede irse, puede hablar, puede pedirme cuentas. Claro, el hecho de que seamos una estructura psicoorgánica genera en nosotros el ser una sustantividad abierta. La psique es esa apertura a la realidad. Captamos las cosas como reales y la realidad siempre es más. El animal no capta las cosas como reales, sino como estímulos. Y el estímulo siempre genera una respuesta. Pega una patada de un gato, que siga. Pega una patada de un león, que sigas. Por lo tanto, el animal responde estímulos, el hombre responde ante respuestas posibles, ante la realidad. Y ahora sí, pasamos a la habitud. Eso genera un modo de habérselas con la realidad. Si el ser humano es una habitud, es una sustantividad abierta, la forma que tiene el ser humano de enfrentarse a las cosas ya no es como estímulos, sino como realidades. El animal, desde la sensibilidad, responde a un estímulo. Estímulo, respuesta. El ser humano, desde la formalidad de su sustantividad, desde la hiperformalización de su cerebro, responde ante realidades. Yo ya no capto, o sea, evidentemente hay un estímulo, pero ese estímulo es un estímulo real. Y como ese estímulo es real, y la realidad siempre es más, la respuesta que yo doy a la realidad siempre ha de ser inventada, no viene dada. Entonces la habitud que tiene el ser humano, la forma de enfrentarse a la realidad es desde dar respuesta, es desde la responsabilidad. Tiene que responder. El animal no responde a realidades, responde a estímulos. Con lo cual ya tenemos, hay varios tipos de habitud, nos dirá Zubiri, el de las plantas, el de los minerales. Los dos principales habitudes que hay es la sensibilidad, responder ante estímulos, y la habitud humana, la cual llamará inteligencia sentiente. ¿Qué es la inteligencia, por tanto, para Zubiri? La inteligencia es la capacidad de responder ante la realidad, ante cosas reales. Y esa es la forma de enfrentarse el ser humano a las cosas. Eso lo hace desde unas acciones. El animal, desde su habitud sensible, el ser humano también tiene sensibilidad. O sea, no es que una elimine a la otra, sino que se van sobreponiendo una encima de otra. El animal,
desde esta estimulidad, desde esta habitud ante los estímulos, lo que hace es responder ante una suscitación, la cual produce una modificación tónica y genera una respuesta. El animal tiene hambre, eso es la suscitación. Esa modificación, esa hambre, le pones comida, produce un cambio tónico en su cuerpo, se producen unos cambios químicos, unos cambios anímicos que te incitan, nosotros le llamamos hambre, que le incitan a comer y la respuesta es comer. Claro, eso cuando lo llevamos al ser humano se complica. Es el mismo esquema, pero claro, el hombre al tener una inteligencia, un sentimiento y una volición, la respuesta puede ser muy variada, porque claro, la inteligencia es que las cosas que le afectan al hombre no le afectan estimulidamente. No es un estímulo ante el cual yo no pueda rehuir, sino que es una realidad ante la cual he de responder. En el caso del hambre, por ejemplo, en un animal está claro, un animal con hambre que le pones comida, la respuesta va a ser que va a comer. El ser humano puede rechazar la comida por muchas cosas. Aun teniendo hambre y aun habiéndose producido esa modificación tónica en su cuerpo, un hombre puede rechazar la comida porque tengo motivos religiosos, porque tengo motivos estéticos, estoy a dieta, por solidaridad, porque tengo una cosa más importante que hacer en estos momentos. Yo tengo hambre, pero es que tengo que acabar de trabajar. Y hoy voy a acabar a las 7, bueno, pues no como. Un animal nunca se va a plantear eso. Entonces, claro, eso proviene ya de la virtud propia del hombre que se refleja en unos actos propios, que es la inteligencia, el sentimiento y la volición. La inteligencia es la impresión de realidad. Las cosas las vamos a captar nosotros como reales, no como estímulos. Pero es que no solamente las vamos a captar mentalmente, sino que las vamos a sentir como reales. Y esto es otro también de los grandes avances de la filosofía del jurídico, el sentir intelectivo. No hay inteligencia sin sentir, ni hay sentir sin inteligencia. La gran división que hacían en la modernidad, y los clásicos también. Los clásicos nos decían que las cosas empezaban por los sentidos y acababan en la inteligencia. Nil ix in intellectus quod primum fuerit in sensu. No hay nada que no esté en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos. Pero claro, una cosa eran los sentidos y otra cosa la inteligencia. De ahí el error. Tú tocabas una cosa o veías una cosa y luego la pensabas y dices, uy, me he equivocado, porque los sentidos te engañan. Nos decía Descartes, tú vas por la calle y ves a Paco la pata, me equivoqué. No era Paco. Resulta que es un desconocido y he metido la pata. ¿Cuántas veces has saludado a alguien? Encima las personas somos educadas, te saludan y dicen, madre mía, me tuve las patas y luego no conocías nada. Y ahora sigo vaya que no te he dicho nada. Mi abuela le pasó una cosa de estas muy graciosas. Y un coche blanco se metió y dijo, por favor, a la estación. Y me lo llevó a la estación y le dice, no, nada, si no soy un taxi. Dice, pero ¿por qué no me lo ha dicho? Dice, no, es que la he visto así, no tenía nada que hacer, pues la he llevado a la estación, así que nada. Aquella vio un coche blanco, ¿no? Lo han mentido. La inteligencia, pero oye, la inteligencia y el sentimiento van unidos. Yo siento, yo capto emotivamente, capto desde los sentidos de la realidad. Y por último, doy una respuesta. Pero la respuesta que da el hombre no es una respuesta mecánica, no es una respuesta arquetípica, no es la respuesta a un estímulo, sino que la tengo que inventar. Hay una apropiación de esa realidad y yo respondo desde la voluntad. Aquí es donde entra la libertad. Yo puedo responder desde una voluntad libre, respondo libremente, con lo cual ese acto es completo, soy totalmente responsable del acto, o puedo responder desde la no libertad. El gran descubrimiento es que, tanto si respondes libremente como si no respondes libremente, tú te apropias de una nueva realidad, te apropias de esa realidad que has captado, que te ha afectado. Yo puedo tirarme por la ventana porque me da la gana, con lo cual, si me rompo un pie, dirán, ahora te lo mereces. ¿Ves? Eso por cierto. O puedo resbalar y caerme por la ventana y romperme una pierna. Yo no me tiré libremente. Es injusto que me haya roto la pierna. Por favor, que no se rompa. No, se ha roto la pierna y acaba de apropiarse una nueva realidad. Durante 2 meses va a tener que mercar. Con lo cual, la voluntad, tanto si es libre como si no es libre, hace que el ser humano configure su figura, o sea, proyecte su figura. Y esto es importante porque, claro, hemos endiosado en la modernidad la libertad. Claro, la libertad no es algo sustantivo. La libertad es una forma de hacer las cosas. Y de ahí la importancia de que, aunque usted no haya hecho las cosas libremente, tenga que responder. Esto, por ejemplo, en política sería muy recomendable decirlo, porque no es lo mismo ser culpable que ser responsable. O sea, ser culpable es que yo conscientemente he robado tanto. Ahora, es que una persona que yo tenía a mi cargo ha robado. Yo no soy culpable, efectivamente, pero usted es responsable. La realidad que se ha apropiado usted, la realidad que se ha apropiado su responsabilidad, es la misma que si lo hubiese hecho usted mismo. No tengo que ir a la cárcel, no, nadie está pidiendo que usted vaya a la cárcel, pero asuma la responsabilidad. Vamos, y contigo a cualquier cosa.
día, el problema es que no asumimos esa responsabilidad, o sea, y siempre nos amparamos en la culpabilidad. No sabía, no sabía. La realidad que se ha apropiado de la vida. Bien, estas tres acciones son las que configuran la acción humana. Desde la inteligencia sentiente nos hacemos cargo de la realidad. Desde el sentimiento afectante cargamos con la realidad. Y desde la voluntad tendente nos encargamos de la realidad. Con lo cual, la acción humana, la respuesta humana es hacerse cargo de la realidad, cargar con la realidad, encargarse de la realidad. La frase es maravillosa, la imaginación a mí. Una fila. Escribí un libro, se quedó a medio. Saben que en una fila curiosa lo asesinaron en El Salvador hace ahora 30 años. 89. No. 24. Sabía que no fue hace 3 o 4 días. Y se quedó con este libro a medias. Claro, como para no quedarse, llevaba 20 años escribiéndolo. Pero, cogiendo las teorías freudianas, él hace una teoría de la acción dentro de la historia. Su libro es Filosofía de la Realidad Histórica. Y cómo la acción humana se diferencia totalmente del animal, precisamente porque es que actúa de la inteligencia. Y ojo, no entendamos aquí inteligencia como la capacidad de resolver problemas, eso lo tienen los animales. Yo tengo una gata que ha aprendido a abrir la puerta. No hay forma de dejarlo solas. Se sube al sillón y desde el sillón abre la puerta. Eso es inteligencia. Entonces, a mí no me gusta quedar en el sofá, yo le dejo cerrado el sillón, entonces se sube, sale otra vez del salón y entra al salón y se rasca en el sofá. Eso es inteligencia. Claro, eso no es inteligencia real, eso es ponderando un estímulo, pero cuando hablamos de inteligencia humana, hablamos de la capacidad de hacerse cargo de la realidad. Mi gata no se hace cargo de la realidad por mucho que la castigue. Me tiene miedo a veces, claro, eso es estímulo-respuesta. ¿Sabes si estoy de buen humor, estoy de mal humor? ¿Sabes si puede entrar o no puede entrar? Eso es estímulo-respuesta. Mi mujer es diferente. Mi mujer cuando digo de mal humor, no me tiene miedo y dice, conmigo no lo vais. Eso ya es realidad humana. Se hace cargo de la realidad. Si te ha ido mal hoy en clase, a mí no me vengan diciendo tal, yo no tengo la culpa. Claro. Se ha hecho cargo de la realidad. Hay algo que me afecta, evidentemente. Si no nos afectase la realidad, no nos haríamos cargo de ella tampoco. No hay realidad que no tenga el color emotivo. Todas las realidades, hasta aquella que dicen, es que a mí me da igual, paso de eso. No, ese pasar también es un sentimiento. Entonces, precisamente porque nos afectan emotivamente, es por lo que nosotros nos determinamos. Y determinarnos es amar la realidad, es querer, porque es desear, determinarse acción. O sea, yo prefiero una realidad que la quiero. Quiero esa realidad. Querer esa realidad es amar esa realidad. Es de poner mi complacencia, mi amor en esa realidad, por la cual yo me determino. Con lo cual, al final, la acción es la elección de un objeto en tanto que posibilitante de mi realidad. Bien, todo esto, que está dentro de la talidad todavía, todo esto nos lo ha dado la ciencia y nosotros lo hemos interpretado científicamente. Lo podemos llevar ya de lleno a la filosofía. Vamos a pasar de este tema que es emocionantísimo, porque es como no me está atado a la realidad, es la religación. Resulta que la realidad, yo no puedo huir de la realidad, estoy religado a ella, con lo cual cualquier intento de huir de la realidad es vano. Y esta es la base de la religión, religación y de la ética, porque estoy religado, estoy obligado. ¿Y qué significa estar religado? Estar religado significa que esa realidad ante la que yo me determino y que yo me apropio, como no puedo ir de ella, como se me impone en mi inteligencia sentiente, significa para mí que tengo que indagarla, significa para mí un lazo de unión, significa para mí que trasciende. Y aquí Zubiri nos dirá que esta es la base de todas las religiones del mundo y es la base de la ética. Y eso nos lo dice un poquito Zubiri, pero luego los que hemos seguido a Zubiri hemos desarrollado. Bien, vamos al último punto, que sería la trascendencia. La trascendentalidad. Desde la trascendentalidad podemos decir entonces que esto que hemos llamado sustantividad abierta tiene un nombre. Zubiri le da un nombre, que es el de persona. Porque ser una sustantividad abierta significa que yo tengo libertad, que actúo libremente, que de las acciones que yo realizo me las apropio yo mismo. No es como el animal que responde a estímulos. Y precisamente porque yo me apropio de una realidad ante la cual me he determinado, yo tengo mundo. Esto es muy hegeliano. El animal no tiene mundo. El animal tiene medio. El ser humano, además de tener medio, tiene mundo. Porque estoy rodeado de cosas reales. La sustantividad que es capaz de apropiarse la realidad, la sustantividad que es capaz de hacerse a sí misma, Zubiri le da el nombre de persona. No nos engañemos, o sea, el problema del concepto de persona es que, claro, tiene unas reminiscencias muy variadas.
Cuando él habla de persona, habla de personalidad y de personalidad. Personalidad es la capacidad que tiene el ser humano de hacerse a sí mismo. Digamos que es un carácter formal. Y luego viene lo importante, la personalidad. La personalidad es la realización de esa capacidad. Yo tengo capacidad de hacerme a mí mismo y me hago una personalidad. ¿Cómo? Ejerciendo mi voluntad desde la apropiación de la realidad que yo he aprendido inteligibilmente y emotivamente y sentimentalmente y desde los sentidos. Por lo cual, mi personalidad, acabará diciendo tú, es el yo. El yo cartesiano aquí no cuenta. No es una sustancia pensante. El yo es un proyecto. El yo es algo que yo hago. El yo es mi personalidad. El yo es algo que yo proyecto. El yo es un plan que yo he trazado a lo largo de una vida y que voy desarrollando. ¿Quién soy yo al final? Mi propio proyecto. Esto es también muy de lo que vais a ser. Yo soy yo y mi circunstancia. Yo soy el novelista de mí mismo. La circunstancia me va a hacer a mí, pero yo también soy desde esa circunstancia y yo también genero esa circunstancia. Y el hombre es novelista de sí mismo. Nuestra vida es un proyecto, mi yo es un proyecto que voy ejercitando, que voy novelando. Eso sí, desde unas dimensiones. La dimensión individual es aquello que yo voy proyectando. La dimensión social es el momento en el que me encuentro, el lugar en el que me encuentro. Mi proyecto sería muy diferente ahora mismo si hubiese nacido en China. Mi proyecto sería muy diferente si hubiese nacido en Estados Unidos. Porque la dimensión social también afecta en mi proyecto. Y la dimensión histórica, no es lo mismo haber nacido en el siglo XIII que haber nacido en el siglo XX, en el XXI. Y ese proyecto va a cambiar dependiendo de las dimensiones. Lo cual quiere decir que el ser humano, el yo, es autor de su propia novela, pero también es actor, porque representa un papel dentro de una obra que le supera, que es la historia y la sociedad. Y el ser humano también es agente, porque tiene una determinación biológica que le hace ser de una forma y no de otra. Tenemos dos piernas, tenemos dos brazos, tenemos unos ojos que ven de una forma, tenemos un cerebro estructurado de una forma. Con lo cual, yo, el ser humano, es autor y agente. Concluimos intentando definir la naturaleza humana. Decíamos que al final del siglo XX la figura humana se va desvaneciendo en la filosofía hasta el punto de ponerla en peligro como un dibujo que haces en la arena y que corre el riesgo de ser borrado por las olas. Eso que nos decía Foucault no era una amenaza, era un aviso. Hablar de naturaleza humana en Zubiri es posible porque, por un lado, superamos el concepto de persona clásico, la persona no es una sustancia. Superamos el concepto moderno, la persona no es algo sustante, pero el concepto moderno, la persona no es puramente subjetiva, no es algo subjetivo. Y superamos el concepto biológico, científico, la persona es un conglomerado de neuronas, genes, etc. La persona es una sustantividad que consiste en hacerse a sí mismo apropiándose de la realidad que le toca vivir. Con lo cual la persona es un proyecto. Y la persona, podemos hablar de naturaleza humana, es no solamente ese proyecto, sino esa relegación ante la realidad, esa capacidad de apropiarse de la realidad, de captar todo aquello que le rodea, de interpretarlo, dar una respuesta sabiendo que está en la realidad y sabiendo que esa realidad le supera porque es trascendente, porque sientes más. Y la persona es alguien que para esa respuesta es un ser moral. Con lo cual, la persona, al fin y al cabo, de aquí, esto ya es cosecha propia, podríamos decir que el trasfondo de la persona no es tanto ontológico, sino moral. La persona no se explica desde la metafísica, sino desde la ética. La persona es un compromiso. La persona es una respuesta que damos ante los demás, ante aquello que es otro, ante aquellos que son otros, entre lo otro.